Ya vamos a darle entrada a nuestro invitado del día de hoy. Sí. Para que nos acompañe, él es Ernesto Mignone, periodista del portal Tigre de Papel, egresado de TEA. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué alegría. No, por favor, bien. Muy bien. Mira, la primera pregunta va a ser la más obvia de todas. ¿Sí? La más obvia de todas. ¿Cómo está un hincha de Newell's con la vuelta de Ángel Di María a Rosario Central? Me sacaste de Te saqué de tema. Claro, estamos a la expectativa de que podamos meter un bombazo nosotros, ¿no? Eso sería. Tuvimos ahí la baja de Keylor Navas. Eso fue casi una traición, digamos, de Keylor Navas. Y ahora la expectativa de que metamos un bombazo nosotros. Tengo que decir, porque la sangre lo tira, que en realidad, bueno, está bien que vuelva Di María, es importante para el fútbol argentino, pero bueno, nosotros tenemos el regreso en su momento de Heinze, Maxi Rodríguez, Y en el otros Diego. momentos, y en el 93 con 33 pirulos, joven todavía, Diego, efectivamente. No, tal cual. Así que, pero bueno, igual bien por el pueblo canalla, que hace muchos años que no tiene muchas alegrías, entonces es importante que puedan tener, digamos. Bueno, genial Ernesto. Ya sabrán, un rosarigacino, ¿sí? Un rosarino. Nada, un placer tenerte, la verdad. Te hemos estado leyendo, hemos estado trabajando tus artículos de análisis ahí en el portal Tigre de Papel. Se nota un trabajo de seguimiento muy interesante. Se nota también, por supuesto, mirar esto con una mirada política, que eso para mí es siempre un diferencial, ¿no? No estamos haciendo la cosa de analistas para sentarnos en el estudio de televisión de Carlos Pagni. Ya llegará el momento de pelearnos con ese señor, sino también un poco para resolver los problemas políticos prácticos concretos que tenemos nosotras y nosotros en la política, en la militancia, ¿no? Así que eso es importante. Me parece que de verdad ahora sí una primera pregunta seria es, uno ve China, recién estábamos repasando lo que significa el PBI industrial, ¿no? Contiene China el 30% del PBI industrial del mundo. O sea, es por lejos la fábrica del planeta. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo es tu análisis? ¿Cómo explicás vos qué es esta China de hoy? ¿Sí? ¿De dónde viene esta China de hoy? Entiendo que es una es una muy buena pregunta teniendo en cuenta el contexto que diste vos, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos en un mundo donde crecen la disputa, los factores de guerra. Hay más de 50 conflictos localizados atravesados por no solamente la disputa China-Estados Unidos o Estados Unidos-China, depende de los momentos y el eje que uno quiera hacer. Pero ¿qué tipo de país, qué tipo de potencia es China? Es una pregunta que entiendo que atraviesa en general, digamos, todas las discusiones políticas y en particular el campo nacional, popular y democrático argentino, latinoamericano y del tercer mundo, podríamos decir, ¿no? Yo entiendo que China no es más un país socialista, ¿no? Entiendo que China, a partir de la llegada al poder de Deng Xiaoping en el 78, creo, si no recuerdo mal, es el tercer pleno del Comité Central, del 11 Comité Central del Partido Comunista Chino. Hay un cambio de línea, hay digamos, en términos de Mao Zedong, los seguidores del camino capitalista pasan a imponer la política en la dirección, en el Comité Central del Partido Comunista Chino, y es la famosa políticas de apertura, de zonas especiales, ¿no? Zonas económicas especiales. También ahí aparece, ahora hay un tema que está muy en auge, que es el tema Taiwán. Entonces ahí aparece esa política de dos sistemas, un país. Esa frase de Deng Xiaoping de no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones, ¿no? Es decir, una cantidad de
digamos, se desandó una cantidad de preceptos de los maoístas chinos. Bueno, y ahí hay una restauración, en términos, por lo menos de lo que uno entiende, una restauración capitalista. Eso en un proceso complejo, con idas y vueltas, porque además ahí siguió conviviendo distintas realidades hacia el interior de China, pero en lo fundamental pasó a hegemonizar esa línea. China se fue transformando en una potencia que pasó a disputarle, ¿no? Se podría decir quizás principalmente hoy comercialmente el mundo a Estados Unidos, ¿no? Hay un famoso mapa de comparación del 2000 y 2024, creo que es la última actualización, sobre cuál es el principal socio comercial de todos los países del mundo. Y sí, un mapa que coincide justo con su ingreso a la OMC. Exactamente. Y pasa a ser China el principal, en realidad vendría a ser no necesariamente el principal socio comercial de esos países, sino pasa a tener predominancia sobre Estados Unidos en el comercio con esos países. Por ejemplo, Argentina no es el principal socio comercial, es el segundo socio comercial, el principal es Brasil. También hay una tercerización, digamos, ahí, ¿no? Porque hay una parte de lo que se exporta o que se importa o que se exporta a Brasil que tiene destino en China o origen en China, en fin, no importa. Pero es decir, China es, a mi modo de ver, es eso, es una potencia que podríamos llegar a decirle en términos de Mao Zedong social imperialista, socialista de palabra y una potencia imperialista en los hechos. Con una salvedad, digamos, por lo menos de momento, que es que no ha intervenido abiertamente en conflictos militares o no ha invadido de momento. Sí entiendo yo que se prepara para eso, ¿no? Ha ido estructurando todo el complejo militar industrial y tiene una tasa de producción militar que supera ampliamente, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de posibilidad de fabricación, el de Estados Unidos, que es lejos hoy la principal superpotencia militar del mundo, ¿no? Y no solo militar, económica, etcétera, pero entiendo yo que eso sería, estamos en un mundo donde está en curso esa disputa y esa aceleración de China en términos generales. Después podemos discutir las tasas de crecimiento económico, etcétera, y un relativo declive de Estados Unidos, y eso genera obviamente fricciones, ¿no? Digamos, pero volviendo al eje de la pregunta, yo creo que yo caracterizaría de esa manera, tomaría el concepto de Mao para caracterizar, porque después los propios chinos, uno conoce algunas cosas, digamos, algunas de adentro, de vínculo, y otra simplemente por informarse. Ellos, la base de su desarrollo económico, la base de su poderío actual, tiene que ver con los grandes avances que significó la Revolución China, claro, ¿no? Entonces ellos hacen un eje de continuidad, dicen Mao Zedong nos puso de pie. Mao, cuando proclama la República Popular China el 1 de octubre del 49, dice el pueblo chino se ha puesto de pie. Esa es la frase con la que arrancan. Entonces ellos toman eso de Mao. Digamos, tenemos que entender que en China Mao es una especie de mezcla entre Perón, San Martín, Belgrano. Claro. Es un padre fundador. Todo, ¿no? Junto. Claro. Todo eso junto. Dicen, Deng Xiaoping nos hizo ricos y Xi Jinping nos hace importantes en el mundo. Y usan esa línea de continuidad. Como verán, yo tengo otra opinión sobre esa. Claro. No hay continuidad, pero digo, ese es el eje que ellos plantean. Muy interesante porque comprendés también su desarrollo ideológico, ¿no? Que a veces uno cuesta que en esa dimensión encontrar marxismo, digamos, ¿no? Uno encuentra hasta pensamiento oriental, se habla de mucha presencia del confucianismo. Nosotros hemos tenido oportunidad de hojear, ¿no? La verdad tendríamos que poder analizarlo más en detalle, la obra monumental, esos 4 tomos del pensamiento de Xi Jinping. La palabra socialismo existe poco. Ellos hablan de socialismo con características chinas, que es a mi modo de ver, es un eufemismo en el sentido de, porque uno tendría que decir, ¿qué es el socialismo?, ¿no? En términos de Milei es el control del Estado de los medios de producción. Bueno, eso no es el socialismo. Hay países capitalistas de hecho,
China hoy es un país capitalista con un control monopolista de Estado, por lo menos de las palancas fundamentales de la producción, del desarrollo tecnológico, militar, comercial, financiero. Incluso lo que es privado tiene un control, digamos, indirecto, cosa que por otro lado pasa en Estados Unidos también, ¿no? Porque, es decir, acá ha habido, con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, todas esas teorías del fin de la historia, de la desaparición de la clase obrera, todas esas teorías que venían a decir, que objetivamente, como vos planteabas también, el ingreso de China en su momento a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, la reunificación del mercado capitalista a nivel mundial, vino toda una teoría alrededor de la desaparición de los estados, toda una teoría alrededor, incluso hoy, por ejemplo, el tecnofeudalismo, digo, tiene puntos de contacto, no es lo mismo, tiene puntos de contacto. Ahora, en última instancia, por ejemplo, la crisis del 2008 han sido los estados, sobre todo de las potencias imperialistas, las que han salido a respaldar y a salvar a los monopolios, a los bancos. Es decir, lo que se fue demostrando, hay cambios en el mundo, está claro que hay cambios en el mundo, pero lo que se fue demostrando es que hay algunas, digamos, teorías que son las bases del socialismo, leninistas podríamos decir, alrededor de la teoría del Estado, a la época del imperialismo, etcétera, que tienen vigencia plena, digamos. Entonces, digamos, si bien se autoproclama socialista, pues, si bien, digamos, hereda vendría a ser el prestigio, porque China, hay que tener en cuenta que China antes del 49 tenía casi 600 millones de habitantes, de los cuales 500 comían corteza de los árboles, ¿no? Claro, vienen del fondo de la historia. Los puso de pie en serio. Los puso de pie en serio, la Revolución China lo puso de pie. Sí. Las mujeres no podían comer en la mesa familiar, comían en la cocina, ¿no? Usaban, digamos, se vendaban los pies para tener los pies chiquitos, porque eso era una cuestión de belleza heredada, así se dice, de la época monárquica de la dinastía Qing y anterior también. La clase obrera china era una gotita en un mar, porque era un mar de campesinos pobres y hambrientos. Eso era la China antes del 49. Entonces la revolución hizo que esa enorme masa de centralmente campesinos pobres pase a decidir, a discutir qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye lo que se produce. Bueno, yo entiendo que por ahí viene la idea del socialismo, no es ahora. No, y está bien, creo que Ernesto, creo que es esa un poco el desafío, encontrar categorías, ¿no? Y las categorías del siglo anterior, digo, obviamente nos sirven para sobre eso seguir, ¿no? Pensando la realidad, pero hay cosas que no nos terminan de cerrar, ¿no? Estos debates entre izquierda-derecha, socialismo, imperialismo, ¿no? Empieza, porque bueno, el mundo ha mutado a esta forma. Nos introducías en la discusión sobre los estados-nación, ¿no? Porque poco desde acá de Nodal decimos, bueno, simplifiquemos, ¿no? Porque hay que simplificar a veces y decimos enfrentamiento del G2, ¿no? Estados Unidos-China, pero esto ya excede un poco los límites de China y Estados Unidos como estados-nación, sino que está superado por una interconexión o interpenetración, ¿no? De actores económicos, financieros que, bueno, ya desconocen de alguna manera fronteras nacionales. Eso no significa que los estados, como decías, sigan, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo definirías la contradicción o cómo venís pensando la contradicción que ordena hoy o intenta ordenar, digo, las reglas del juego? Mira, me parece justamente esta semana está en curso discusiones, digamos, en los cenáculos de poder del mundo, sobre a qué mundo vamos por lo menos los próximos meses, los próximos años. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente yo entiendo que, como vos planteabas, hay un eje ordenador que es lo que como se denomina el G2. Yo además, de paso entre paréntesis, es mutuo el seguimiento que nos hacemos sobre lo que escribimos y lo que así que vuelvo a agradecer la invitación. Por favor. Eso al mismo tiempo es, digamos, es lo que ordena, pero no es lo único, como decías, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poquito hubo una cumbre
Unión Europea-China, que fue un desastre. De hecho, se pateó 2 veces. Sí. Se iba a hacer en Bruselas, después iba a ser en otro país europeo, se terminó haciendo en Beijing, iba a durar 2 días, duró un día, iba a haber una declaración conjunta, no hubo declaración conjunta y los fueron a apretar a China, como diciendo aflojar el apoyo indirecto vía otros países, centralmente Corea del Norte, a Rusia en el conflicto en Ucrania. Los llevaron en bondi y no les dieron ningún... Los maltrataron. Yo un poco feliz estaba. Bueno. ¡Ay, qué bueno! Viste que por momento uno tiene la presión de decir, bueno, ¿cuál es el más malo? Claro. Digamos, ¿no? Entonces, efectivamente eso es algo que hiciste. Pero bueno, tuvo ese hecho. Después está otros actores. Rusia es un actor claramente, es decir, es una potencia militar indiscutida. Indiscutida. También, yo decía esto de que está en discusión en este momento cosas, hay una parte que tiene que ver con la escalada esta de los últimos días entre ese loco que es Trump, porque habría que precisar las caracterizaciones, pero yo creo que loco, es un tipo es impredecible, ¿viste? Ahora le teorizaron el taco, ¿viste? El Trump always chicken, no sé qué cosa, como diciendo siempre amada, ¿viste? Y siempre ¿cómo debo decir? Se asusta, por decirlo, para no ser ordinario. Es decir, está esa confrontación en curso, que yo entiendo, Trump arrancó intentando discutir centralmente con Europa, con la OTAN, sí, la principal alianza militar del mundo. Hay que tener en cuenta, si cuantifiquemos cosas, ¿no? Estados Unidos es lejos la principal potencia militar mundial. Estás hablando de cerca de 900.000 millones de dólares anuales de inversión en el gasto militar. Terrible. China, que es la segunda, tiene 300.000, un tercio. Claro, la OTAN diferencia. es casi 1.3 billones de dólares. Digo, para dimensionar lo que está en curso. Y Trump se dio una política primero de intentar dividir Rusia de China, entonces hizo concesiones con Putin, ¿no? Incluso en un momento hizo de alguna manera una extorsión sobre Zelensky y las Fuerzas Armadas ucranianas, que le doy los patrios, que no le doy los patrios, que le doy los HIMARS, que no le doy los HIMARS, que las municiones, que esto, que el otro. La inteligencia, clave, la inteligencia. Tuvo las situaciones en el Salón Oval, ¿no? Esa situación ahí donde básicamente después lo terminan echando a Zelensky de la Casa Blanca. Yo entiendo que eso fue un momento. Yo creo que ahora hay un cambio respecto de eso. Centralmente porque por un lado el fracaso de las sanciones, ¿no? Perdón, me estoy introduciendo en un tema. Pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Porque en el fondo está también esto que estamos en debate sobre si hay unipolarismo, multipolarismo, qué significa el multipolarismo relativo, por ahí que nos gusta usar, o bueno, que otros polos juegan, exacto, ¿no? Y tuercen la balanza de una forma que, bueno, determina. Yo entiendo que lo que ordena es ese G2 que ustedes plantean. Al mismo tiempo, y entiendo que además aceleradamente se van armando bloques. No es que eso sea consolidado, porque por ejemplo yo te digo el BRICS. Bien, perfecto, ¿no? Está bueno eso. ¿No? El BRICS es una alianza más comercial, de disputa alrededor de el mundo más financiero, el nuevo Banco de Desarrollo, con Dilma Rousseff, con centro en Beijing. Al mismo tiempo dentro del propio BRICS, qué sé yo, por ejemplo India. Tuvo el conflicto, digo para ponerlo, porque yo decía los 50 conflictos en curso, tuvo el conflicto India-Pakistán. Pakistán tiene una alianza de mucho tiempo con China, de hecho Pakistán está dentro de, como casi la totalidad del mundo, dentro de la iniciativa de la Ruta de la Franja, pero en particular hay un puerto en Pakistán que es Gwadar, bueno, depende de la pronunciación, donde los chinos logran por ese intermedio una conexión terrestre de toda la parte, digamos, de Tíbet, ¿no? Donde está más hay muchas disputas territoriales. Bueno, logran sortear el estrecho de Malaca, que es el principal estrecho comercial del mundo. Entonces, Pakistán tiene una alianza con China. Al mismo tiempo, India es parte del Quad, pero al mismo tiempo lo dijo Trump antes de ayer además, tiene una histórica alianza militar. Su principal proveedor de armas y de energía es Rusia. Es Rusia. Es decir, que hay
hay una cantidad de cosas que están cruzadas, que no es tan sencillo decir, bueno, esto está para acá, esto está para allá. Hay cosas, por ejemplo, para ponerlo yendo a Latinoamérica, ¿no? Tuvo el golpe en Perú y ahí asume con una represión sangrienta y un autoritarismo pocas veces visto, Dina Boluarte. Ahora, vino Xi Jinping, que uno podría decir, bueno, Xi Jinping respaldaba el gobierno anterior, vino Xi Jinping, inauguraron el puerto de Chancay, con Dina. Y se terminó el problema geopolítico para China y se entiende lo que quiero decir. Sí, totalmente. Es decir, hay cosas que están cruzadas. Mañana casualmente entramos en Perú. Vamos a hablar un poco de Perú y un poco de todo esto, ¿no? De la Perú de Boluarte y del golpe de Estado, ¿no? Esto hay que decir, fue un golpe de Estado. Lo agarraron en plena calle el presidente. Detuvieron el auto del presidente. La locura, ¿no? No hubo golpe de Estado, pero lo agarraron en plena calle, detuvieron el auto y lo metieron en cana. Digo porque además claro, Perú es uno de los ejemplos de Milei, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de qué peruano, tipo de país queremos. Fujimori. Claro, y a Xi Jinping no tuvo ninguna contradicción ideológica ni de ningún tipo para sentarse con la muchacha e inaugurar el puerto que tenía que inaugurar, ¿no? Lo mismo pasó cuando le hicieron el golpe a Evo. Sí. Hay que decir, China y Rusia salieron rápidamente a reconocer el gobierno golpista de la Yanine Áñez. Después algunos forcejearon más, otros menos, no es exactamente lo mismo, pero digo, hubo un reconocimiento y iban diciendo, bueno, lo mío está, el problema de las inversiones no me las toca, bueno, a partir de ahí buscamos, digo, totalmente. Entonces ahí me parece que aparece un tema que es la perspectiva de los pueblos, de los procesos en los que estamos. Nosotros, por eso me parece bien, yo soy un militante político, estamos en la pelea, por ejemplo, actualmente contra este gobierno de Milei. Hay que utilizar esas contradicciones. No es un problema de principios, son todos malos, entonces solo con lo bueno. No. Hay que utilizarlas esas contradicciones. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta cuál es el carácter de esas contradicciones. Y hay que tener en cuenta esas cosas. Es decir, en el momento que arreglan lo suyo, digámosle por decirlo de una manera. Por ejemplo, el swap acá con... El swap, un muy buen ejemplo. Acá hubo una tensión, uno podría decir, Milei es Estado de Israel, ya Trump o Elon Musk habría que precisar ahí. Habría que precisar. Acá el compañero puede capaz precisar más, yo no tanto. Inglaterra, podríamos decir, más o menos en ese eje. Ahora, los chinos lo apretaron, está la discusión de lo de las represas y bueno, digo... Sí. Hay algo muy gráfico. La canciller, la ministra de Relaciones Argentina, que dijo que los chinos eran todos iguales, hoy está en la casa. Exactamente. ¿Cómo? Es increíble. O sea, porque si no parece anecdótico. Sí. Y no es que cambió el interés, ¿no? Porque es más, al contrario, se profundizó el interés de que controlaba la Cancillería, el interés sionista en este caso, ¿no? Un Milei que dijo barbaridades de China, claro, también. De golpe lo vio rubio de ojos celestes. Sí, de repente se le abrieron los ojos a Xi Jinping. Eran todos comunistas y qué sé cuánto, hasta que tenían que renovar el swap y ahí, bueno, claro. Tenemos que... Hombre de negocios. Xi es un hombre de negocios. En serio. Olvídate. Cree las ideas de la libertad, ¿viste? Claro. Me gusta esta idea de bloques ¿no? dinámicos, ordenados en esta gran contradicción. Porque bueno, me parece que eso habla de este Otro mundo, punto, ¿no? Es Europa. Porque si bien yo creo que Europa ha ido, digamos, cediendo a la presión de Trump, tuvo la cumbre de la OTAN, donde Trump los aprieta y salvo el gobierno español, todo sí, ¿no? En relación a aumentar el porcentaje del PBI destinado, o sea, dentro del presupuesto, digamos, llegar a 5% del PBI, el presupuesto militar de los países miembros de la OTAN. Insisto, salvo el gobierno español, todos dijeron sí, y se comprometieron a hacerlo y ya están en camino a hacer los trámites para que llegara al 2035 el 5% de PBI más 1.5 de otras cláusulas. No deja de haber un polo ahí, una Europa debilitada por la salida de la Unión de Reino Unido de Gran Bretaña, en su momento, con el famoso Brexit, pero no deja de haber ahí un polo con eje más en Francia y Alemania, con idas y vueltas, ¿no? Pero eso, es decir,
uno podría decir subordinado a Estados Unidos, pero con un juego propio, o que por lo menos por momentos intenta tener un juego propio, ¿no? Digo, en relación a este mapa de bloques que se va configurando y que esperemos que no, pero las tensiones van en aumento y bueno, ya lo decía el Papa Francisco, ¿no? Digamos, él planteaba una tercera guerra mundial por partes y el peligro de una confrontación abierta de potencias que puede tener consecuencias, sí, porque ahora estamos hablando de un nivel de desarrollo tecnológico que no es el del 39 al 45 la Segunda Guerra Mundial, mucho menos el 14 al 18 del siglo pasado. Estamos hablando que, por ejemplo, porque una de las amenazas que hicieron, digamos, alrededor, Trump amenaza centralmente China e India por la compra de combustibles rusos. Sí. De hecho, fue tema de la ronda de negociación que estamos trabajando. Exactamente. Amenaza sobre esos dos mercados gigantes, ¿no? Estás hablando de la mitad de la humanidad vive en esos dos países. Amenaza ahí y sale Medvedev, que es, digamos, muchas veces dice lo que Putin no puede decir públicamente. Clarísima, ¿no? Estamos de acuerdo. Y dice, ojo, no se olviden que nosotros tenemos el sistema perímetro o mano muerta, también se llama. ¿Qué es? Es un sistema por el cual dice, si nos eliminan, como por ejemplo hizo Israel con Irán, buena parte de la cúpula militar y política del país, nosotros tenemos un sistema de respuesta nuclear independientemente de la posibilidad de que alguien dé la orden o no. Está claro, bajo determinadas condiciones, ¿no? Esperemos. Sí, pero juegan a la botonera, digamos. Juegan con la botonera. Y la respuesta de Trump fue mandar 2 submarinos nucleares cargados con ojivas a zonas apropiadas. Vaya Dios sabe qué quiere decir eso. Sí. Mar Árticos, por lo menos. Dicen al Ártico, amenazando. No es un problema solo retórico, ¿no? Digamos, estamos en un momento, por eso es un momento muy complicado. Después ahí me parece que hay un tema que es qué hacemos los pueblos ante eso. Eso, si no eso iba... como decías vos, ¿viste? Somos espectadores. Claro. No, yo creo que hay un tema que es cómo ponemos el problema. Habría que pensar si es el tema de la paz como un tema central. Por ejemplo, ahora el 7 de agosto está la movilización de San Cayetano por trabajo, tierra, techo, trabajo, etcétera. Y hay un tema que es la paz. Yo no digo que tenga que ser, pero me parece que hay un tema que tiene que ver con, como decía Francisco, la valentía de la paz. Que es una paz que no puede ser paz sin principios. Claro. No es paz por sí misma la paz. Sí, paz bajo determinadas condiciones. Pero me parece que hay un tema que empieza a ser... está todo el genocidio en Palestina. Digamos, hay una cantidad de cosas que están sucediendo. África es otro mundo que... habría que pensar por qué tenemos a veces nos cuesta, claro, está más cerca que Estados Unidos y que Europa y que China ni hablar, y sin embargo es como que tenemos en el mapa ahí un agujero, ¿no? Digamos. Totalmente. Pero ¿cuántos conflictos hay en África? ¿Cuánto sufrimiento? Porque en última instancia estamos hablando de sufrimiento de gente, están los análisis teóricos, claro. Después estamos hablando de millones y millones de seres humanos que padecen estas decisiones y empezando por ejemplo con Palestina, pero también está la guerra en Ucrania, está la situación que analizamos de Camboya y Tailandia, India-Pakistán. Pakistán, claro. Vas viendo que el mundo tiene una tendencia que es muy peligrosa, ¿no? Sí. En Congo, en África hay un tema, en Sudán también hay otro tema, donde hay la vida, se pone en juego la vida de millones de seres humanos, no es joda en ese sentido. Los análisis parecen fríos, pero estás hablando de una realidad de sangre caliente, ¿no? Que tiene que ver con la supervivencia de la especie, incluso, ¿no? Esta semana que pasó, entrevistamos a William Robinson, un marxista estadounidense, que él hablaba de acumulación militarizada. Dice, ya el capitalismo de hoy no funciona sin acumulación militarizada y acumulación por represión.
y cuando uno ve esto, el recuento que recién hacías, Ernesto, de los 50 conflictos abiertos en el mundo, y la verdad es que mucha razón tiene ese concepto. Yo quiero que Acá profundicemos ahí. se abrió una discusión en el chat sobre Sí. la paz, ¿no? A ver si podemos... A ver, está bueno. No, eso. porque creo que podemos profundizar un poquito ahí en qué significa la paz, ¿no? Ahí Lucas Aguilera, nuestro director de investigación, que siempre me gusta porque él tira la polémica para que profundicemos. La paz es la paz de los cementerios para los pueblos hoy, ¿no? Y Maylin dice, me hace ruido la paz para quién, bajo qué sistema, porque mientras siga siendo capitalismo, la paz para los pueblos no existe. Coincido. Coincido. De hecho, yo hice una reivindicación de la Revolución China. No fue ¿cómo debo decir? Un paseo y un camino sobre rosas, ¿no? Estamos hablando de 20, 30 años de guerra civil con muchos cambios, una invasión. Japón invade una parte importante de China en el 37 y es parte de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene un componente... Claro, arranca antes en realidad. Arranca antes, casi coincidiendo con la Guerra Civil Española, y además encabezado en un momento por el Kuomintang, ¿no? Y por Chiang Kai-shek, y los comunistas chinos. Es un proceso complejo, son varios años, tuvo varios momentos, pero centralmente hacen un frente único antijaponés con millones de muertos y con, digamos, casi la misma magnitud de los combates de Europa. Digo, también hay un tema alrededor de por qué tenemos tan presente culturalmente. Sí, el desembarco de Normandía. Incluso Stalingrado. Incluso Stalingrado, totalmente. Está totalmente secundarizado cuando fue la batalla más grande de la historia de la humanidad. 1 millón y pico de muertos en un año y pico. Si estamos hablando de una ciudad totalmente devastada. Lo mismo en relación a China. Entonces, efectivamente, por eso yo decía, intentaba cuidarme alrededor de qué quiere decir la paz. Efectivamente, no. Por ejemplo, para ponerlo en concreto, levantar hoy la paz en Ucrania es en los hechos perjudicial para el pueblo ucraniano. Eso es así. Y por algo, al mismo tiempo, digamos, y es a favor, podríamos decir, de Estados Unidos, que quiere poner el eje del conflicto en sudeste asiático, ¿no? Al mismo tiempo, no es un momento donde un momento de avance de los rusos en Ucrania, entonces tampoco es algo que le convenga a Rusia. Parte del conflicto que está en curso tiene que ver con eso. Eso efectivamente habría que precisar qué queremos decir con paz. Ahora, al mismo tiempo, el alto al fuego y que dejen de hacer el genocidio en Palestina es una bandera que es justa. Claro. Entonces, bueno, efectivamente habría que precisar. Sí, hay una distinción de categorías muy interesante. La suele utilizar mucho nuestra amiga, analista colombo-venezolana María Fernanda Barreto, que por ahí nos ve, así que le mandamos un saludo, de la diferencia entre paz y pacificación. Claro. Sí. ¿No? La pacificación es la paz de los cementerios, ¿no? Es la paz que propone el dominante, ¿no? Así es. Nada tiene que ver efectivamente con la paz entre los pueblos, efectivamente, me gustó la paz es una paz con principios, ¿no? Bueno, ¿bajo qué principios? No es paz, es lo mismo que la libertad que propone Milei. La libertad sin justicia social es la sodomización de nuestro pueblo por una élite capitalista de 3 criollos vivos y el mismísimo imperio, ¿no? Tal cual. Claro, Venezuela está usando también mucho la consigna, ¿no? De la paz, el socialismo con paz y la paz, ¿no? Ahí viene la justicia social, viene el bienestar de los pueblos, digo, ahí toma otro. Ahí hay una cuestión, te interrumpí, te pido disculpas, porque efectivamente un país con una amenaza permanente de agresión abierta, ahí me parece que está correcto, digamos, ¿no? Claro. Después, en todo caso, si el pueblo venezolano lleva varios años discutiendo los rumbos, los caminos, está bien, digamos, pero eso en todo caso es un problema de los venezolanos. ¿Qué tienen que hacer Estados Unidos opinando sobre qué? Totalmente. Y así y acá. Claro. ¿Cómo es este muchacho Lamelas, ¿no? Esa intromisión que hizo. Brutal. Bueno, es decir, me parece que... Pero bueno, es una buena discusión del tema de la paz. Es una buena discusión y da para mucho y al mismo tiempo da para incluso para cambiar de posiciones, ¿no? Porque efectivamente depende...
depende el lugar y depende podríamos decir, el punto de vista a quién beneficia esa paz, ¿no? Extraordinario, extraordinario. Incluso yo te diría, perdón, No, pero no, al contrario. me introduzco un poco más, pero yo te digo, hay lugares, qué sé yo, hay lugares donde efectivamente la lucha revolucionaria, la pelea, sí, porque si la paz es, por ejemplo, oponerse a la resistencia palestina, yo no estoy de acuerdo. Claro. ¿Se entiende? Digamos. Ahora, la paz es, por ejemplo, para ponerlo en política criolla, digamos, la paz social acá, no. O sea, digamos, bueno, sí. Es más complejo. Sí me parece que hay un tema que tiene que ver con que no nos lleven las potencias, centralmente el G2, pero no solo el G2, que no nos lleven a los pueblos del mundo a ser carne de cañón para dirimir sus disputas a nivel mundial. Esperemos, además en particular, cosa que están haciendo por estos 50 conflictos, etcétera, pero que además no nos lleven a una confrontación abierta donde, como decías recién, está en discusión la botonera, y la botonera estás hablando de millones de seres que pueden dejar de ser en una cuestión de minutos. Exactamente. Y con drones e inteligencia artificial, ¿no? Además, en esta dimensión que vos bien señalabas, en la distinción de la guerra en la dimensión productivo-tecnológica del siglo XX a lo que está pasando en este momento del capitalismo. Es muy probable. Y discutir el concepto de violencia, ¿no? Porque eso es lo otro. ¿Cuál es la violencia políticamente correcta? ¿Quién ejerce la violencia y quién no puede ejercer la violencia? Claro. ¿No? Me parece que es un debate que nos atraviesa, lo charlábamos, por ejemplo, con el 7 de octubre, con la ofensiva de Hamás. Bueno, el mundo salió a repudiarla, ¿no? Como no vimos repudiar un genocidio que tiene décadas, ¿no? Con un ejército mercenario como el de Israel. O acá mismo, ¿no? En nuestros países en América Latina. El gobierno venezolano es violento, ¿no? Bueno, ¿qué es violencia? ¿Quién empieza? ¿No? ¿Quién decide la violencia? ¿No? Creo que ahí, bueno, hemos traído a Fanon, hemos traído... ¿Cuándo se habilita la violencia del oprimido? ¿No? ¿Quién la empieza? Me parece que hay un debate que dar ahí que me parece que se enlaza con paz, pacificación, que está bueno que la demos porque es una consigna la paz para los pueblos. Los pueblos queremos vivir en paz, ¿no? Queremos vivir bien, queremos dignidad, queremos, ¿no? Pero ahí, en este mundo, con todo este nivel de conflictividad militar, con inversiones, que vos decís, esto no para nunca, digo, porque si los muchachos siguen invirtiendo, es porque esto escala. Bueno, es un concepto que necesitamos, porque además es lo que decís, el pueblo palestino, bueno, basta. Frenen esto y después discutamos lo que quieran, pero hay un momento donde esto tiene efectivamente que frenar. No queremos, bueno, yo creo que ya estamos en un nivel. ¿Qué significa la humanidad? ¿En qué nivel estamos? ¿Qué humanidad tenemos ya, no? ¿Dónde nos llevaron? Parece que es importante, más allá del debate G2, hay que entender las contradicciones, porque si no, no entendemos en qué mundo jugamos. Y quiero, de última, porque mira, se pasó rapidísimo, pero quizás, Ernesto, la última pregunta, decir, bueno, América Latina y el Caribe, que un poco ya lo introdujiste, ¿no? ¿Cómo lo mirás? ¿Cuáles son las tareas? Digo, sos militante, ¿no? Además de analista, bueno, ¿cómo es la mirada de América Latina en este contexto? Mira, me parece que hay un tema que es las fenomenales luchas populares que atraviesan, digamos, el mundo, ¿no? Porque a veces efectivamente precisamos en las disputas de los cenáculos de poder, pero hay una cantidad de luchas, por ejemplo, el otro día en Sydney, no sé, 100.000, 200.000, no sé cuánto, 300.000 por el tema de Palestina, etcétera. Es decir, América Latina está atravesado por una cantidad de luchas de pueblos que no aceptan mansamente ser expoliados como son. Con un condimento que tiene que ver no solo desde el punto de vista de los laburantes, sino desde el punto de vista de ese campesinado sin tierra, con sed de tierra, que atraviesa y mixturado con originarios, ¿no? Es decir, ahí hay un... Y es lo que además a uno le da esperanza de la posibilidad de una Argentina, una Latinoamérica y un mundo mejor. Al mismo tiempo está atravesado por todo esto que conversábamos, porque
el MAGA de Trump, digamos, tiene un punto que es América Latina como el patio trasero. Entonces, yo creo que incluso hay una parte de lo de lo de Milei que no se entiende al margen de la necesidad de Trump y de los yanquis. Podríamos, para intentar precisar, digamos, el sector de la burguesía monopolista yanqui que está con Trump, muy asociado a lo financiero y a la timba, y a los fondos buitre, etcétera, etcétera, de sostener un gobierno como el de Milei. Entonces, a medida que empieza a tener problemas, empiezan a aparecer los dólares y qué sé yo. Pero es una América Latina donde además está muy disputada, porque, digamos, si hay un fenómeno que coincidió con esos procesos, digamos, con centro en probablemente, digamos, la histórica resistencia cubana a los Estados Unidos, pero con centro en la Venezuela de Chávez, el proceso de Evo, el proceso de Lula, lo que se llamó socialismo del siglo XXI, ¿no? Eso, digamos, implicó una cantidad de, digamos, concesiones de las clases dominantes, de las históricas clases dominantes, por ejemplo en la Argentina, una cantidad de concesiones muy grandes al campo popular. Al mismo tiempo hubo un avance de los chinos. Y eso es algo que puso, digamos, el ojo Estados Unidos en un momento que está, digamos, hay que ubicar también los momentos, ¿no? Torre Gemela, Estados Unidos concentrado en Medio Oriente, ¿no? Es decir, en última instancia los seres humanos tenemos 10 dedos, no te alcanza a veces para tocar todo, pero entonces hubo un avance de los chinos y ahí me parece que una decisión centralmente de lo que expresa o lo que está atrás de Trump, de decir, bueno, dejemos de joder, América Latina es nuestro patio trasero, no podemos permitir más la injerencia china, y yo creo que ahí, digamos, ahí radica mucho de los fenómenos gruesos de política que están sucediendo a lo largo y ancho del subcontinente. Entre esos, por ejemplo, la condena a Cristina, claro, el intento de golpe a Lula. Por ejemplo, tuvo la cumbre del BRICS en Brasil. Putin no vino porque no tenían garantías, por el peso de los Estados Unidos y el bolsonarismo en Brasil, no tenían garantía de no tener un incidente serio diplomático, porque la Corte Penal Internacional tiene un pedido de captura sobre Putin. Y decir, ahí me parece que aparece una demostración de la disputa, donde más allá de que hay un gobierno como el de Lula, más, digamos, que se planta con los Estados Unidos, no es que todo el Brasil está controlado, se entiende lo que quiero decir. Entonces, están atravesados por disputa, qué sé yo, en general los poderes judiciales, ¿no? Está claro que no los controlamos. No están exacto. Entonces, por ejemplo, la condena a Cristina K. La condena a Cristina K llegó antes por una medida coercitiva del Departamento de Estado estadounidense. Claro. La luz verde estuvo ahí. Lo dijo Lamelas. Tengo que ir a garantizar que reciba justicia Cristina. No les importa nada. ¿Viste? Ya nada. Bueno, extraordinario, Ernesto. Gracias. No va a ser la primera vez. Sí, no va a ser la primera vez. O mejor dicho, no va a ser la última vez. Es la primera. No va a ser la última, me corrijo. Así que gracias, un lujo tenerte. Por supuesto, sigan al portal Tigres de Papel. Tirate tus redes sociales también para que te sigan. ¿Dónde los podemos leer? Tigresdepapel.com.ar. Ahí están las redes, Ernesto Migone. Agradecerle mucho, sinceramente, y espero haber aportado, aunque sea un poquito, un granito de arena para entender este mundo tan complejo. Perfecto. Bueno, ahí teníamos a Ernesto Migone. ¿Cómo se pronuncia? Migone. Es una eterna lucha. No sos el único que acá tampoco. No, Migone, periodista del portal Tigre de Papel, analista, egresado de TEA. Lo tuvimos por Nodal. Te dejo unos minutos, Emi. Sí. Así